En primer lugar, el estado de actividad cerebral más común que viene a ser el sueño, que propiamente el sueño se lo clasifica o se lo define como un estado de inconsciencia del que se puede despertar con estímulo externo, que es muy diferente del coma, porque el coma es un estado de inconsciencia del que no se puede despertar con estímulo externo. A un paciente en coma podemos inclusive volcarlo, podemos moverlo, podemos fracturarle el brazo, no va a despertar. En cambio, a una persona en un estado de sueño, a veces con moverlo un poco, suficiente para que despierte, un pequeño sonido, etc. El sueño se divide en dos fases, que viene a ser la fase de ondas lentas y la fase REM. Estas fases se repiten en ciclos de 90 minutos. Quiere decir que durante el periodo de sueño, cada 90 minutos entramos en estas dos fases. Primero, siempre es la fase de ondas lentas, es la fase inicial del sueño, donde se genera el verdadero descanso, es la fase reparadora del sueño. Es la fase de ondas lentas determinada y dominada de esta manera, porque durante esta fase disminuye casi por completo la actividad encefálica, terminando solo con la función vegetativa vital, con aquellas funciones que no pueden apagarse porque se apagaría el cuerpo y moriríamos. Por ejemplo, el control respiratorio, el control cardiovascular, endocrino, etc. Las funciones más básicas. El resto se apaga, por eso se llama de ondas lentas, porque a nivel cerebral, en un electroencefalograma, no vamos a ver más que una pequeña cantidad de actividad cerebral. Luego tenemos la fase REM. La fase REM, o movimiento ocular rápido, REM por sus siglas en inglés, es una fase de actividad cerebral mucho más amplia. Inclusive durante la fase REM podemos tener variaciones de posiciones corporales, así como también durante la fase REM la persona a veces se levanta, camina, habla. La fase REM es la fase en la que se produce el sonambulismo. La fase REM tiene una duración de entre 5 a 30 minutos. Durante el periodo de sueño, al inicio, solo vamos a tener fase REM por cortos periodos de tiempo, como vemos aquí. Al inicio del sueño, casi está principalmente en ondas lentas y solo en un mínimo pequeño periodo de tiempo está en fase REM. Pero a medida que va pasando la noche o que va pasando el sueño y va descansando, vean que la fase REM incrementa, llegando inclusive hasta media hora de duración. Además, otro punto importante, no se olviden que siempre empezamos con la fase de ondas lentas, donde está por completo apagado el sistema nervioso. El cerebro está completo y totalmente apagado. Es muy difícil que podamos despertarnos durante la fase de ondas lentas, ya que toma tiempo que se pueda activar todo el sistema nervioso, principalmente la corteza cerebral, donde está la conciencia. En cambio, es mucho más fácil despertar durante la fase REM, porque como hay un mayor grado de actividad cerebral e incluso hay variaciones corporales, la corteza cerebral está bastante activa, generando entonces que podamos despertar con mayor facilidad durante la fase REM. De hecho, conocen, ¿no?, lo que viene a ser el concepto de la parálisis de sueño. Personas que se despiertan y no pueden moverse. Generalmente se produce porque la persona se ha despertado durante la fase de ondas lentas. Y el lóbulo frontal se ha activado, está consciente, pero todavía no se ha activado el lóbulo parietal. Así que todavía no puede generar respuesta motora. Es un proceso inhibidor activo generado por la secreción de serotonina, la cual se produce a nivel de los núcleos RAFE dentro del tronco encefálico, y la serotonina va a generar un proceso de modificación de funciones encefálicas. Va a inhibir algunas funciones, puede estimular además la tranquilidad y la relajación, y genera también lo que viene a ser la transformación en melatonina. Y es la melatonina la que induce propiamente al sueño, generando además el ciclo sueño-vigilia con una función intercalada entre lo que viene a ser la orexina, que se produce a nivel de las neuronas orexígenas, que están en la base encefálica cerca de ganglios basales e inclusive cerca de algunos núcleos, como los núcleos auditivos, los núcleos visuales, los núcleos olfativos y sensitivos táctiles como dolorosos. Generando entonces que haya una relación entre el estímulo de la serotonina y de la orexina, generando el ciclo sueño-vigilia. Cuando se produce buena cantidad de orexina, estamos despiertos,
esto va disminuyendo durante la vigilia y va aumentando más bien los niveles de serotonina, llegando a un punto en que la serotonina supera la orexina y nos da sueño y nos dormimos. Mientras dormimos, esto va a empezar a invertirse. La serotonina empieza a disminuir y las orexinas empiezan a subir. Llega un punto en que la orexina va a superar a la serotonina y despertamos. Eso es propiamente el ciclo sueño-vigilia. ¿Pueden haber alteraciones en este punto? Sí. Una persona, por ejemplo, que secrete poca serotonina y un exceso de orexina, ahí tenemos el insomnio patológico. O una persona que casi no produzca orexina y más bien produzca grandes cantidades de serotonina, ahí tenemos la narcolepsia o enfermedad o síndrome de la bella durmiente, una persona que se duerme en todo momento. Este ciclo de sueño-vigilia se genera gracias a estas situaciones y propiamente, como les decía, las neuronas orexígenas se encuentran en diferentes partes de la base del encéfalo, incluso cerca de lo que vienen a ser núcleos como los núcleos visuales, auditivos, gustativos o también táctiles, que van a provocar entonces que cuando tenemos dolor, cuando estamos viendo una luz muy brillante, es difícil dormir, porque está generándose orexina. Por eso, por ejemplo, si estamos con el teléfono, es mejor bajarle el brillo a la pantalla o colocar tonos más opacos, oscuros, porque eso va a disminuir la producción de orexina y vamos a poder dormir. Disminuir un poco lo que vienen a ser los estímulos auditivos, los estímulos gustativos. Y cuando estamos con dolor, y es muy difícil dormir. El dolor, no se olviden además, activa el encéfalo. No solo disminuye la producción de serotonina, sino que también activa al cerebro. ¿Y qué funciones fisiológicas va a tener el sueño? Principalmente reparación corporal y reenergización corporal. Durante el periodo de sueño es que generalmente se produce la reparación de nuestros tejidos, y ahora en endocrinología van a ver qué es lo que produce esa reparación durante el sueño, sino que también es durante el sueño que nuestro cuerpo recupera energía, va recuperando la energía que ha ido perdiendo durante el día, va recuperando inclusive los neurotransmisores que ha ido perdiendo durante el día, de tal manera que personas que no duermen, por ejemplo, 48, 72 horas, no solo tienen un cansancio físico, no solo tienen una disminución de su reparación corporal, de sus heridas, tejidos, sino que al mismo tiempo tienen riesgo de muerte porque desaparecen neurotransmisores y pueden provocar alteraciones neurovegetativas, como incluyendo un paro cardiorrespiratorio. Toda la actividad cerebral la podemos medir. Las ondas cerebrales se las mide con lo que viene a ser el electroencefalograma. Y las ondas cerebrales no son nada más que las cargas eléctricas de los potenciales eléctricos neuronales, así como se estaba viendo del corazón, donde teníamos una carga eléctrica que se mueve en el corazón y alrededor del mismo y lo podemos medir con electrodos. Lo mismo tenemos a nivel del sistema nervioso. Y encontramos lo que son las ondas cerebrales, que son solo de 4 tipos: ondas alfa, ondas beta, ondas teta y ondas delta. Las ondas alfa son ondas de una frecuencia bastante amplia y de bastante amplitud, que encontramos en personas adultas despiertas, en estado de vigilia. Las ondas beta tienen mayor frecuencia y amplitud, son ondas mucho más marcadas. Son las ondas de la concentración. Las encontramos en personas adultas despiertas, pero en un estado de concentración. Quiere decir, normalmente ustedes están caminando, hablando, etcétera, van a estar en ondas alfa. Pero el momento en que se concentren para hacer algo, por ejemplo ahora mismo, o cuando estén haciendo sus exámenes, etcétera, van a entrar en ondas beta. Va a aumentar la función encefálica. Luego tenemos las ondas teta. Son unas ondas con menor frecuencia y amplitud, características de los niños. Las ondas teta son las ondas infantiles, son las ondas cerebrales que tienen los niños. No tienen un estado de concentración tan elevado y al mismo tiempo su imaginación fluctúa bastante. Pero también podemos encontrar ondas teta en adultos, y las encontramos en aquellos adultos en estado de estrés emocional. Quiere decir, y lo que a veces pasa, ¿no? Un adulto está estresado emocionalmente, etcétera, y algunas personas le dicen: te estás comportando como niño. Y sí, porque sus ondas cerebrales son como las de un niño. Por último tenemos las ondas delta, las que tienen abajo, que
Y como ven, solo tienen unos 50 microvoltios, nada más. Son ondas extremadamente bajas en frecuencia y en amplitud. Y las ondas delta son propiamente las ondas del sueño. Las ondas lentas del sueño son estas ondas. Y representan la función vegetativa encefálica. O sea, son aquellos núcleos encefálicos y ganglios que nunca se van a apagar. Lo que viene a ser propiamente el centro neurotáxico, el centro vasomotor, los controles vegetativos autónomos encefálicos. Todo lo demás se puede apagar durante el sueño, menos estos núcleos. Y son propiamente nuestras ondas delta, ondas lentas. Entre los estados de actividad patológicos tenemos la epilepsia. Es un proceso estimulador, una retroalimentación positiva que se genera en los circuitos reverberantes, provocando que se vaya repitiendo constantemente un potencial de acción. Generando entonces un mecanismo de sumación temporal, lo que va a provocar un incremento del voltaje de ese potencial de acción en el circuito reverberante patológico, conocido ahora como circuito epiléptico, y a medida que va aumentando el voltaje, empieza a distribuirse el voltaje primero de forma contigua y luego en todo el sistema nervioso. Ahí es donde vienen los diferentes tipos de epilepsias, teniendo las ausencias o pequeño mal, las epilepsias focales o parciales, y la generalizada o gran mal, también conocida como epilepsia tónico-clónica. En el primer caso, la ausencia o pequeño mal es solo una pequeña activación del sistema nervioso que va a lograr activar propiamente hasta la corteza frontal, haciendo que el paciente pierda el conocimiento, nada más. Lo que viene a ser después la focal o parcial, ya va a ser una crisis epiléptica que va a estar focalizada solo en una parte del encéfalo y que puede generar diferentes situaciones. Si por ejemplo está en corteza motora izquierda, cerca de lo que viene a ser la parte superior del lóbulo parietal, tal vez el brazo del paciente empieza a contraerse algo. Solo va a ser ese lado, no va a ser nada más. El paciente sigue consciente, no se inactiva la corteza frontal. Luego tenemos la epilepsia generalizada gran mal o convulsión tónico-clónica, donde se va a tener lo siguiente. Una vez activado el foco epiléptico, ese voltaje va a empezar a distribuirse de forma lateral. Una vez que llega al tálamo, empieza a distribuirse en todo el sistema nervioso, lo que puede provocar pérdida de conocimiento del paciente. El paciente se desmaya, cae al piso, y una vez que llega a la corteza motora, ese voltaje ya empieza a salir del sistema nervioso por la motoneurona a los músculos, que va a provocar su tensión, va a provocar que todos los músculos se tensionen, por eso se llama tónico, porque hay contractura muscular. Y la médula no permite eso. Recuerden que la médula va a provocar la oscilación de la contracción. Entonces se empieza a tensar el músculo e inmediatamente la médula empieza a permitir la sacudida, porque primero va a permitir la contracción del músculo agonista y luego del antagonista. Entonces todo empieza a convulsionar. Por eso convulsión tónico-clónica, porque es un tono, un espasmo muscular que está acompañado de un cloro. No es lo mismo que la convulsión febril, porque la convulsión febril es temblor muscular. De la misma manera que cuando tenemos mucho frío nuestros músculos tiemblan para tratar de generar calor, eso es la convulsión febril. Ustedes toman la extremidad de una persona con convulsión febril, está temblando, pero pueden moverla. En cambio, en una epilepsia, tratan de agarrar la extremidad, no la pueden mover, inclusive los puede golpear, porque está en contracción tónica. Es un espasmo muscular que está en cloro, en oscilación. Una característica además que tienen las epilepsias es que vienen con un aura. Quiere decir, vienen con signos o síntomas previos al ataque o crisis epiléptica. Esto depende de dónde está el foco epiléptico. Si estuviera el lóbulo parietal posterior, o sea, estamos hablando de lo que viene a ser la corteza somatosensitiva, supongamos que está a nivel del área del hombro derecho, que ahí llega. Entonces, la persona va a percibir un cosquilleo, movimiento, tensión, escozor, calor, ardor, frío, algo en el hombro derecho. Si estuviera, por ejemplo, cerca del lóbulo occipital, la persona va a empezar a ver manchas de luces, de colores. Si estuviera el lóbulo temporal a nivel de la ínsula, donde están, por ejemplo, las sensaciones gustativas, la persona va a empezar a percibir sabores, texturas.
diferentes señales sensitivas que le indican que pueda estar a punto de aparecer una crisis epiléptica. Muchos pacientes ya reconocen sus auras y ellos mismos dicen, está a punto de darme una crisis epiléptica, y se preparan para la crisis epiléptica. Las epilepsias son completa y totalmente autolimitadas, porque como estamos hablando de un incremento de función neuronal por una elevación de voltajes, no va a ser permanente. Recuerden que tenemos la fatiga sináptica. Una vez que se acaba el neurotransmisor, ya no hay sinapsis y se detienen por completo las funciones neuronales, provocando entonces que esa convulsión, esa crisis epiléptica, sea de ausencia focal o generalizada, es autolimitada. Va a dejar de convulsionar, va a dejar de tener su crisis epiléptica, porque llega al punto de fatiga sináptica. Pero el tratamiento principalmente va a ser evitar que se genere esa retroalimentación positiva, generando esto con inhibidores neuronales, ya sea dopaminérgicos, ya sea inclusive análogos del GABA o de los receptores de GABA, y podemos también tener lo que son los anticonvulsivantes, que son bloqueantes de canales de sodio neuronales, disminuyendo los voltajes a nivel neuronal, impidiendo la formación de las epilepsias. Comportamiento psicótico y demencia. Se debe a disfunciones de algunos neurotransmisores. Estamos hablando ya de la alteración propia en que se genera una modificación cognitiva, podríamos decir pensamiento errático y comportamiento errático, al mismo tiempo de una degeneración de las funciones del sistema nervioso central. Podemos tener, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que se produce por una alteración en la secreción de dopamina. Propiamente, deja de producirse dopamina. Como no se produce dopamina, primero, la dopamina, no se olviden, es un inhibidor para el sistema motor, controlando la relajación muscular. Si no hay dopamina, los músculos van a empezar a tensarse porque no está esa inhibición. Esto va a provocar entonces, justo acabamos de ver la epilepsia, ¿verdad? Donde el tono va a generar un clon. En el Parkinson no es un tono tan fuerte, pero es un tono más suave, que igual va a provocar un pequeño clon, o sea, el clon. Ese es el Parkinson. El cuerpo se vuelve rígido debido a esa contractura muscular, lo que va a hacer que el paciente, para caminar en primer lugar, no va a poder flexionar adecuadamente la extremidad inferior para caminar, y está un poco más rígido. Lo que hace entonces es arrastrar el pie, va arrastrando. Son pasos cortos, arrastrados y rápidos, porque el paciente se inclina hacia adelante para tratar de caminar más rápido. Y vamos a ver el temblor en las extremidades cuando no están apoyadas. Cuando no están apoyadas, porque si apoyo la mano, no hay suficiente movimiento. Cuando ya estando apoyada la extremidad se ve el temblor, es un Parkinson muy avanzado. Y encontramos el signo de rueda dentada. No se olviden que hay una contracción muscular y un clon, lo que quiere decir que si tomamos la extremidad y tratamos de flexionar, extender, no tenemos un movimiento tan fluido. Solo vamos a poder hacer el movimiento cuando la contractura muscular nos lo permita, generando el signo de rueda dentada, como si fuera un engranaje. Solo se puede contraer o extender o flexionar en el momento que la contracción muscular lo permite. Corea de Huntington, disminución de GABA, que nos va a generar las acetosis y enivelismos característicos de lo que viene a ser la corea de Huntington. En ambos casos, este exceso de funcionamiento, porque no hay suficiente inhibición del sistema nervioso, va a actuar directamente sobre la parte cognitiva neuronal, generando un estado de demencia. Y si el paciente entra en un estado de ira, no se olviden, esto ya lo habíamos visto, cuando hay ira extrema con una alteración de base del sistema nervioso, puede generarse una psicosis, un ataque de psicosis. Depresión y psicosis maníaco-depresiva, nombre bastante fuerte para lo que significa ahora bipolaridad. Depresión y bipolaridad. La depresión, y estoy hablando de la depresión clínica, no la depresión emocional, eso es solo tristeza. La depresión clínica es propiamente una reducción de la secreción de noradrenalina y serotonina. Quiere decir, número uno, el paciente no tiene una buena activación del sistema nervioso central.
Sí, puede estar consciente y despierto, pero no está adecuadamente activado su sistema nervioso, por lo tanto hay muchas funciones que pueda que no se estén generando, haciendo que el paciente se encuentre en un estado hipoactivo, asténico, adinámico, e inclusive puede el mismo paciente decir, quiero levantarme, pero mi cuerpo no me responde. Claro, porque no está completamente activado su sistema nervioso. A esto también tenemos que tomar en cuenta la disminución de serotonina, que nos va a generar una disminución del sueño. El paciente no va a poder dormir, pero no se olviden que la serotonina también genera tranquilidad y relajación, lo que quiere decir que este paciente no puede tranquilizarse y no puede relajarse. Y al no tener esta posibilidad, indica también que el paciente tiene la imposibilidad de sentir alegría y placer. Un paciente con depresión no es un paciente que esté triste, es un paciente que no puede alegrarse, es un paciente que no puede sentir placer, es un paciente que su cuerpo no le responde. Por eso muchas personas indican en la depresión que se sienten como si estuvieran apresados, como si estuvieran atrapados en sí mismos. Saben que quieren moverse, saben que el chiste ha sido gracioso, pero no pueden responder adecuadamente porque no hay noradrenalina y no hay serotonina. La bipolaridad solo tiene que ver con la alteración de la noradrenalina, pero es una alteración cíclica. Hay momentos de elevación de noradrenalina y hay momentos de reducción de noradrenalina. En los momentos en que está reducida la noradrenalina, la persona tiene muy poca actividad, muy poca. De hecho, casi no hace nada, parece que está en un estado depresivo. Mientras que en los momentos en que hay elevación de noradrenalina, la persona, el paciente, más bien va a estar en extrema actividad, llegando inclusive a algo que se conoce como la manía. El paciente va a estar en un estado hipermaníaco porque también va a estar con tanta energía y actividad que puede hacer de todo. Por eso se llama bipolaridad, porque hay momentos en que está deprimido y hay momentos en que está en un estado maníaco, en un estado exagerado de funcionamiento. Que, como les di en nuestros días, ese ejemplo, en la mañana no hace nada y en la tarde ha limpiado toda su casa, ha lavado toda su ropa, ha ordenado todo su cuarto e inclusive ha hecho todas sus tareas y ha ido de compras. Claro, no son ciclos tan cortos. Aquí estamos hablando de ciclos de semanas, meses. Puede ser una persona que para el primer parcial no ha hecho nada, en el segundo parcial apenas ha estudiado, pero para el tercer parcial o para el final ha entregado todos sus trabajos, inclusive los retrasados, y ha sacado muy buenas notas en sus exámenes. O sea, ha estado en un estado hipermaníaco, hiperactivo, constante durante ese periodo de tiempo. Son elevaciones y disminuciones de las actividades por lo que viene a ser la secreción de noradrenalina. Luego tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia se debe a una elevación o secreción exagerada de dopamina, que va a provocar una inhibición del sistema nervioso, lo que altera las funciones cognitivas neuronales, provocando en primer lugar disparos erráticos de neuronas, de potenciales de acción, en algunos circuitos, que yendo a la parte sensitiva puede provocar alucinaciones o ilusiones en el paciente. Que como está también inhibido su lóbulo frontal, porque vean bien cuán inhibido llega a estar, es la parte roja del sistema nervioso, del cerebro, en la imagen de arriba, vean que en un paciente sano está bien activado el lóbulo frontal, hay buena parte cognitiva, pero en la esquizofrenia está casi completamente apagado, lo que quiere decir que su razonamiento lógico no está bien activado, provocando que el paciente empiece a tener demencia, empiece a tener alteraciones cognitivas por ese pensamiento errático debido a que su parte frontal está inhibida. Lo que hace que el paciente esquizofrénico, junto con las alteraciones sensitivas, pueda llegar a decir, las voces me hablan, las voces me persiguen, se van generando estas alteraciones. Tratamiento, bueno, hay que tratar de bloquear esa dopamina. Y por último tenemos el Alzheimer. Es una degeneración mucho más rápida del sistema nervioso que normalmente se deteriora y se degenera con la edad, con el tiempo, pero este proceso degenerativo metabólico se va a producir directamente por la acumulación de un producto metabólico en el encéfalo, que viene a ser propiamente el péptido beta-amiloide. El péptido beta-amiloide es un péptido que se elimina fácilmente del sistema nervioso y se produce por el mismo metabolismo neuronal.
Es una proteína alostérica que va a poder ser eliminada del cuerpo una vez que sea metabolizada y conjugada. Pero llega a veces a pasar que no se puede empezar a eliminar el péptido beta-amiloide, ya sea porque se produce en demasiada cantidad o porque no se está ya pudiendo eliminar porque sus cadenas metabólicas ya no están funcionando activamente. Por lo tanto, se empieza a acumular, generando la acumulación del péptido beta-amiloide en el mismo parénquima cerebral, formando lo que vienen a ser las placas amiloideas. Y estas placas amiloides van a provocar la degeneración acelerada del sistema nervioso. O sea, un cerebro puede tomar, digamos, 40 años en deteriorarse a partir de los 50 años. Con Alzheimer se empezó a deteriorar a los 40 y le tomó 20 años. Para los 50 años ya está como si estuviera, para los 60 años ya está como si tuviera 90 años. O sea, es un deterioro acelerado del sistema nervioso. Eso es propiamente el Alzheimer. Es solo un deterioro mucho más rápido del sistema nervioso provocado por la acumulación del péptido beta-amiloide. Hay factores genéticos hereditarios que predisponen a la enfermedad de Alzheimer, pero también hay factores ambientales propios del paciente que también facilitan la formación del Alzheimer. Si bien hay varios factores, ninguno es determinante, solo son factores predisponentes. No determinan si va a tener o no va a tener Alzheimer el paciente. No tenemos un tratamiento específico, pero sí podemos detener el avance de la enfermedad. No podemos evitarla, pero ni tampoco podemos curarla, pero sí podemos ir previniendo el avance de la misma, deteniéndolo. Y esto es dándole suficiente ejercicio al encéfalo, al cerebro, para que pueda mantener esos niveles metabólicos óptimos que permiten la eliminación del péptido beta-amiloide. Es por eso que las terapias ocupacionales, donde los pacientes van a aprender diferentes actividades y desarrollarlas, son las que más utilizamos para la enfermedad de Alzheimer, ya que le da suficiente ejercicio al paciente a nivel cerebral, lo que permite que disminuya un poco la acumulación del péptido beta-amiloide, deteniendo o retrasando el progreso de la enfermedad. No hay cura, un tratamiento específico ni preventivo, pero sí tenemos un tratamiento paliativo y que nos ayuda a controlar de mejor manera el progreso de la enfermedad. ¿Alguna duda o algún otro tema que quieran realizar?